La porción va desde Deuteronomio, ya finalizamos el libro de Deuteronomio, capítulo 33 y 34. Si lo pueden leer tranquilamente en sus casas para repasarlo. Nosotros lo que hacemos, para los que nos ven a través de TikTok, leemos durante la semana estos pasajes y luego aquí en la congregación compartimos algo que el Señor nos estuvo hablando. Amén. Y en esta porción nos habla acerca de la bendición que Moisés dio al pueblo de Israel antes de morir, ¿sí? Y yo la titulé con una pregunta. Yeshua te pregunta a ti, a todos los que nos están mirando: ¿me amas? Y te va a preguntar 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? Y eso quiero que quede recalcado en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Amas a Jesús, a Yeshua? ¿Lo amas? Y ahora vamos a ver si realmente lo amas, ¿sí? Y como dije, esta porción habla de la bendición que da Moisés. Y yo reflexionaba sobre qué lindo es bendecir a otros, ayudar a otros, ¿no? Yo, en lo personal, soy de esas personas que me encanta hacer regalos. Si bien no tengo mucho dinero para hacer muchos regalos, pero cuando hay una celebración, algún cumpleaños, a mí me gusta regalar. Me encanta ver la reacción de las personas cuando abren su regalo. Y a mí también me encanta recibir regalos, así sea un par de medias. Y me encanta bendecir al otro y ver la reacción de la otra persona y decir: ¡ah! Se acordaron de mí, qué bueno, me regalaron un chocolate, ¿no, Luján? ¿No? ¿No te pones contenta vos? ¡Ah! Cuando tu hermana te regala un chocolate, te da jugo. Nos alegramos cuando bendecimos a otros, ¿no? A mí yo me pongo, no es que, bendije a alguien como de ego, no, sino bendecir y decir: qué bueno que lo puede ayudar. ¿Y cómo podemos bendecir a una persona? ¿Cómo piensan ustedes que podemos bendecir a alguien? Ayudándolo en lo que necesite. Ayudándolo en lo que necesite. Y diciéndole bendiciones. Deseándole bendiciones. Un abrazo. Un abrazo. Mucha gente está dolida. Y a veces un abrazo o decirle: mira, Dios está en el control. O a veces sin decir ninguna palabra, ¿no? Estás bendiciendo a otra persona, se sienten contentos, se sienten gozosos de que alguien, muchas personas, por ejemplo, las personas ancianas a veces están en un geriátrico, por ejemplo, y los hijos no lo van a visitar. O están enfermos y los hijos, los familiares no lo van a visitar. Y a veces ellos lo único, o nunca recibieron un abrazo, un te quiero de un papá, ¿no? De una mamá, y un abrazo, un te quiero, o aún de un extraño, ellos se ponen contentos. Y de esa manera también nosotros bendecimos. Otra de las maneras que se bendice es ir a ver a los enfermos, cuidarlos, ¿no? Que es hermoso poder bendecir a los demás, es compartir el pan, compartir las alegrías, compartir las tristezas también con los demás, ¿no? Que saber que no estamos solos, que hay otras personas que están orando por nosotros. Orar por otras personas es una forma también de bendecir a otros, ¿no? Entonces, yo pensaba en Juan capítulo 21, pensaba en Pedro. Juan capítulo 21, vamos a leer, versículo 15. Cuando hubieron comido, Yeshua, Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Yeshua: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Fíjense que a nosotros, a ver los que están conectados, Pablo Vaquero, Vicky Ramos, Santiago Demelio, nos te pregunta a los que están conectados: ¿me amas? Yeshua nos dice: ¿me amas? ¿No? Y claro, nos puede preguntar un montón de veces y nosotros ya en nuestro interior decimos: ay, ¿será que lo amo? ¿No? Porque me preguntó. Tú sabes todo, Dios conoce nuestro interior, ¿no? Y Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, si ustedes conocen la historia de Pedro, cómo él era una persona media arrebatada, era un poco emocional, donde de un momento
cortó la oreja de alguien, defendía a Yeshua, ¿no? Iba por todo y en otra de las veces 3 veces lo negó. Le dijo 3 veces te amo, pero 3 veces lo negó, ¿no? Vemos que Pedro era una oveja complicada. Y Yeshua le dio la misión de decir, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿no? Y vemos que todo ese carácter que tenía Pedro, de arrebatado, de emocional, de esa fuerza de decir, bueno, yo voy a predicar, ¿no? Porque hay momentos que nosotros, o conocemos personas que en un momento a otro quieren hacer todo por el Señor, ¿no? Están en ese momento de arrebato, de emoción, ¿no? Y llega un momento de dificultad, de persecución, y lo niegan, ¿no? Con las acciones. Entonces, por un lado tenemos a Pedro, que Dios lo manda a pastorear a sus ovejas, a cuidar. Ahora vamos a ver qué significa cada cosita que él pidió de las ovejas, ¿no? Pero Dios básicamente le pide a Pedro que bendiga, que cuide de sus ovejas, ¿no? Tenemos por un lado a Pedro emocional, arrebatado. Por otro lado tenemos a Moisés, que era manso, que era tímido, podríamos decirlo, ¿no? Y sin embargo, Dios los llamó a los dos. Aún con sus dificultades, con sus virtudes y defectos, Dios los llamó. ¿Pero por qué? Dios los llamó porque eran así. Dios nos llamó a pesar de nuestras condiciones, a pesar de nuestro carácter. Porque Dios nos llamó y nos transforma para bendecir a otros. No nos deja así tal cual somos. Yo creo que Pedro mucho tiempo después, él fue cambiado. Moisés tiempo después se acostumbró a lidiar con el pueblo de Israel que era rebelde, que se vivía quejando, que vivía murmurando, ¿no? Cada uno tuvo su lugar, ¿no? Cada uno bendijo al pueblo, a los discípulos, en cada lugar. Imagínense que Pedro estuviera en el lugar de Moisés. Pedro andaría cortando orejas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era rebelde. El pueblo de Israel siempre se estaba quejando. Imagínense, Pedro, pero ven la nube acá, la presencia de Dios acá, calculo que alguno pecaba y ya andaba arrancando orejas por todos lados. Pero sin embargo estuvo Moisés, porque Moisés tenía la capacidad, la característica de ser humilde, de ser manso, ¿no? De ser tranquilo. Y así él llevó al pueblo, ¿no? Y Pedro necesitaba para ese tiempo, para esas ovejas, necesitaba ser fuerte, necesitaba esa fortaleza y ese anhelo de servir a Dios, ¿no? Pero como dije, Dios nos llama, a pesar de nuestras condiciones, a pesar de cómo somos, nos transforma para bendecir a otros. Y hablando de acá, de las ovejas, que Dios le hace referencia, ¿no? A Pedro, le dice la primera vez, y esto yo nunca me había puesto a pensar, ¿no? Porque pensé que siempre decía apacienta mis ovejas, pero no. La primera vez que Yeshua le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, dijo. ¿Y qué significa apacentar corderos? Hay una diferencia entre un cordero y una oveja. ¿Cuál es la diferencia entre apacentar corderos y ovejas? Que el cordero es chiquitito y la oveja ya es grande, ¿no? Entonces, apacienta mis ovejas. Apacentar significa alimentar. Entonces yo estuve buscando cómo es el tema de las ovejas y los corderos. Busqué información, ¿no? Y me encanta porque Yeshua enseñaba con cosas tan simples que en esa época la mayoría vivía del campo, vivía, ¿no? De las cosechas, de los animales. Y él hablaba de la forma que ellos podían comprender. Igual, incluso nosotros, hoy. Nosotros le vamos a hablar a los uruguayos de una manera, y si vamos a Argentina tenemos que adaptarnos como ellos hablan para que también ellos nos entiendan a nosotros, ¿no? Por ahí hay mucha gente que me critica que porque yo digo Jesús y por qué no digo Yeshua, que no. Y yo le hablo para que todos puedan comprender. Si no, ¿cómo llegamos al Evangelio? Si yo me pongo a hablar hebreo acá, ¿quién me va a entender de los uruguayos? Nadie. A menos que sepan hebreo, ¿no? Entonces uno se tiene que adaptar al lenguaje. Entonces Yeshua, sabio y amoroso, nos compara con corderos. Pero después nos dice así, la segunda vez dice, pastorea mis ovejas. Los corderos son pequeños. Y los corderos cuando nacen por 3 meses,
más o menos amamantan de la oveja. Ellos no comen pasto. No salen, nacen y se van a pastar por ahí. No, apacentar significa alimentar. El pastor tiene que cuidar que ese corderito esté con su mamá, con su oveja, y que le dé a amamantar. Luego de ese tiempo de amamantar, el corderito lo que hace es comer cereales, ¿sí? No come directamente el pasto, va a pastar, sino que empieza a comer pastito tierno, vamos a decir, ¿sí? Y después dice, la segunda vez, pastorea mis ovejas. Acá ya hablamos de alguien, de una oveja más grande, ¿no? Pastorea mis ovejas. Y pastorear significa guiarlos, ¿no? Que los guíe por donde deben caminar, donde no haya peligro, donde no haya barranco, donde no haya lobos, donde no haya osos, ¿no? Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez dice, apacienta mis ovejas. ¿Pero cómo? Primero el cordero le enseña a comer, pero una oveja ya tiene que haber aprendido a comer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas, vamos a hacer una relación con nosotros, ¿no? Porque a Pedro le estaba haciendo una analogía. Hay personas que recién empiezan a caminar con Dios, que serían los corderitos, los pequeños, y necesitan que le den leche espiritual, que le enseñen. Jesús se llama Yeshua, nos enseña los mandamientos de a poquito, leche espiritual, ¿sí? No le podemos ponerle un montón de mandamientos porque ellos se van a empachar, vamos a decir, ¿no? Y después tenemos pastorea mis ovejas. Y es que hay veces, hay personas, ovejas, que andan por cualquier lado, en cualquier camino, y hay peligros. Entonces Pedro le decía, ve por esas ovejas que ya son adultas y muéstrales cuál es el camino. ¿Y cuál es el camino? Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y la tercera vez dice, apacienta mis ovejas. Y no solo eso, guíalas a dónde tienen que ir, pero ahora esas ovejas que hace 20 años que están en las iglesias, hace 40 años, no saben comer todavía. Aún todavía necesitan la leche espiritual, ¿no? Aún necesitan que le den cuando ya tendrían que estar comiendo algo sólido. Esas ovejas que son adultas, las personas. Y así es, me encanta cómo nos ayuda a entender con cosas simples, ¿no? Y ¿sabía usted? Vamos a hablar de curiosidades de las ovejas que hoy estaba leyendo. Las ovejas tienen un estómago, pero que está dividida en 4 partes adentro. ¿Para qué? Porque las ovejas son rumiantes, o sea, lo que comen, lo mastican, van al estómago, lo digieren y lo vuelven. Eso es un animal rumiante. Y lo vuelve, lo mismo, y lo vuelve. Eso es lo que nos enseña a nosotros que debemos hacer. Comer, digerirlo, volver a analizar y así. Escudriñar las escrituras. De eso habla, ¿no? Entonces, si una oveja, Yeshua dijo, déjenme buscar a ver el versículo, Mateo 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, lo decimos así rápido. Pensás 24:15. Claro, son perdidas. Sí, las ovejas perdidas. No, pero están perdidas. ¿Y a dónde están perdidas? Por campos que no hay buen pasto. Por iglesias o congregaciones o lugares que no hay buen pasto. Están perdidas, lejos del rebaño. Están comiendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacen? Si las ovejas, que son rumiantes, comen cualquier cosa, se enferman y se terminan muriendo porque no están teniendo la alimentación correcta. Amén. Entonces, el mandato que le da a Pedro era a bendecir. ¿Y cómo bendecía a Pedro? Dándoles el alimento espiritual, llevándoles por el buen camino, llevándoles al camino de Yeshua, por la fe, el espíritu, dándole, enseñándole nuevamente a aquellas personas, en aquella época, por ejemplo, personas que conocían la ley, la Torá de memoria, pero todavía no comprendían. Entonces, una oveja perdida de la casa de Israel anda por cualquier lado comiendo cualquier cosa y se termina muriendo. ¿Y cómo se muere? Está dolida, no quiere saber más nada de Dios, ni de las iglesias, de los pastores. ¿Por qué? Porque anduvo en lugares que Dios no quería. Porque anduvo en un prado que solo alimentaba cabras. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de bendecir. Nosotros debemos alimentar a las ovejas, debemos apacentarlas
con la palabra de Dios. Y me gusta mucho porque él hace mucha referencia en Salmo 23. Yeshua siempre hace referencia a que nosotros somos las ovejas de su prado. Y en Salmo 23, es muy conocido, pero lo vamos a buscar igual. Dice así: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y mi esposo el otro día decía, hay algo que se nos pasa de vista, ¿no? Yahweh es mi pastor. ¿Es nuestro pastor? Sí, es mi pastor. Bueno, pero si es tu pastor, come lo que él te está diciendo. Obedece el alimento que él te quiere dar. No deseches su palabra, no deseches su alimento. No, la ley era para antes. No, eso no, a mí no me bendice. Entonces no es tu pastor. Dice, nada me faltará. Dice, en lugares delicados pastos. Él no nos va a ir a meter en un desierto que hay solo arena para comer. ¿No? Él nos va a llevar a esos lugares donde podamos alimentarnos. Y estamos siendo llamados también a través de las redes sociales, que acá, por ejemplo, en Uruguay, últimamente hemos tenido algunos contactos, pero hay gente acá en Uruguay que no conoce que debe volver a la senda, que debe comer el alimento que Dios dejó, el alimento que Yeshua daba, ¿no? Y dice, estaba leyendo también acerca de cuando una oveja, nosotros humanamente como personas, una mujer cuando tiene hijos, algunas mujeres sufren lo que se le llama depresión postparto. Y a las ovejas también les pasa lo mismo. Hay ovejas que rechazan a sus hijos, a sus corderitos, y dice que la oveja lo patea y no hay forma de hacer volver a esa oveja para que vuelva. Y el corderito necesita amamantarse, necesita esa leche. Y dice que la oveja no quiere saber de nada, nada. Entonces ahí viene la ayuda del pastor. El pastor dice que tiene que llevárselo a su casa, alejarlo del rebaño, sí, llevárselo. Y dice que lo abriga y lo deja 2x3, lo tiene en su pecho dándole calorcito, ¿no? Para que la oveja también pueda sentir el sonido del corazón, ¿no? Y le da calor hasta el cordero, puede volver al rebaño, porque si no quedaría huérfano, ¿no? Si una mamá, una oveja y otra oveja no le da leche a otro corderito que no es de ella. Entonces el pastor la tiene que abrazar, la tiene que cuidar, darle calorcito, ¿no? Para que ese corderito crezca y después lo pone en el rebaño. Y dice que, claro, ese corderito se sintió tan identificado, tan íntimo con el pastor, que el pastor habla y el corderito salta, el corderito sabe dónde está, escucha dice que los pastores silban o hablan y el corderito se sabe. No es que el pastor va a amar más a ese corderito, sino que, claro, el corderito se siente tan identificado que va a sentir la voz de su pastor y va a ir a sus brazos para que lo abrace, para que lo acaricie, para que sienta ese calor, ¿no? Y en Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Y vemos que esa oveja desechó y no la quiso, pero Yahweh nos recogió. Aunque nuestro padre, nuestra madre nos dejaron, Él nos recogió, nos dio calor. Y aunque nosotros querramos olvidarnos de la voz del pastor y querramos ir por cualquier camino y querramos comer lo que se nos antoje, va a llegar un momento que el pastor se va a acercar y vas a poder sentir su presencia, su olorcito, y vamos a volver a Él. Amén. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la porción. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? En la porción, Deuteronomio 33, vamos a leer: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre millares de santos, con la ley de fuego en su mano, a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo
dirección de ti. Vamos a leer hasta ahí. Y si ustedes pueden seguir leyendo, bendice a Rubén, bendice a Judá, a Leví, a José, a Neftalí, ¿no? Empieza a bendecir cada uno de ellos de una forma diferente, ¿no? Pero nosotros que entendemos y comprendemos que somos la casa de Efraín, que está esparcida por todo el mundo, y estaba leyendo sobre Efraín, y Efraín fue un rebelde bárbaro, ¿no? Efraín se enfrentaba con sus hermanos. Efraín era hijo de José. Si ustedes pueden leer Génesis 48, cuando Jacob se vuelve a encontrar con su hijo José en Egipto, ¿no? Y bendijo a los hijos, bendijo a José primeramente y bendijo a sus hijos, Efraín y Manasés. Manasés era mayor y Efraín era menor. Pero dice que en lugar de Rubén, el hijo de Jacob, que era el mayor, y de Simeón, ahora iban a estar esos lugares puestos por Efraín y Manasés. Y dice que Jacob hizo así, cruzó sus brazos, bendijo a Efraín con la mano derecha, al menor, y bendijo a Manasés, que era el mayor, con la mano izquierda. Y dice que Efraín iba a ser, se lo voy a leer por ahí, Génesis 48. Versículo 5 dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron de la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Versículo 19, ¿no? Cuando José vio que la bendición iba para el menor. Dice, mas su padre no quiso, o sea, dice, no, cambia los brazos, te confundiste. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá, hablando de Manasés, a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Todos aquellos que escuchan la voz del pastor, que están esparcidos por todo el planeta, son Efraín. Quizás son parte de la tribu de Dan, de Neftalí, pero nosotros los que volvimos, que somos adoptados, porque Jacob adoptó a Efraín y Manasés como sus hijos, nosotros también fuimos adoptados, también fuimos injertados en el olivo. Amén. Y acá, cuando, si ustedes pueden seguir leyendo en Deuteronomio 33, pueden ver en el versículo del 13 al 17 las bendiciones que iban a ser, que iban a ser cabeza, que iba a ser primogénito, ¿no? Podemos ver que Dios nos quiere bendecir a nosotros. Pero me llamó mucho la atención que dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Yo digo, en algún lado yo leí algo de la mano, que se le había dado algo y yo empecé a buscar, ¿no? Y vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que hasta los niños se lo saben de memoria, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos dice acá, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Y vamos a leer en el versículo 35, de ahí de Juan 3, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué todas las cosas? Si bien todas las cosas hablamos del mundo, ¿no? De la creación, pero vamos a ver que en el capítulo 6 de Juan 6:39 dice así. Vamos a leer del 35 porque, veníamos hablando acerca de alimentar a las ovejas, ¿no? Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea,
nosotros que éramos huérfanos, nosotros que estábamos en otro tiempo, que no éramos pueblo, vendrá a mí, ¿no? Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, Dios nos está dando una oportunidad de que volvamos a reunirnos con Él, a reconciliarnos con Él. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Fíjense que Él entregó todo en sus manos. ¿Qué nos decía en Deuteronomio? Todos los consagrados a Él estaban en sus manos. Por tanto, ellos siguieron sus pasos y recibieron dirección de Él. El pastor de ovejas direccionó, y repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y podemos ver todas las historias de Yeshua que decía, y la multitud lo seguía, y una gran multitud lo seguía. Y Yeshua le dijo a Mateo, sígueme, y lo seguía. Le decía a fulano, sígueme, y les enseñaba, y la gente se maravillaba de tanta sabiduría. Entonces vemos que hoy, en estos días, he hablado o he escuchado, leído mensajes que no, que eso es esclavitud, estar en la ley. ¿Y Yeshua qué enseñaba? La ley de su Padre, de Él mismo. ¿Cómo va a ser? Yo pongo ejemplo, ¿no? Imagínense, si ustedes tienen un terreno, hay un campo de 30 hectáreas, imagínense, y ustedes se compran 2 hectáreas, pero alrededor no hay casas, ¿no? Queda descampado. A medida que pasa el tiempo, ustedes comienzan a ensanchar su alambrado, un poquito más y un poquito más. ¿Ustedes le parece que eso es correcto? Capaz un sinvergüenza me dice, no pasa nada si nadie se va a dar cuenta, ¿no? Por ahí me pueden decir eso. Díganme, eso es un mandamiento, que no debemos ensanchar nuestro terreno. ¿Eso es pesado? ¿Guardar eso? No, no es pesado. Robar, ¿está mal o está bien? O vuelvo a repetir, capaz que un sinvergüenza me dice, no, si todos roban, no pasa nada. No es pesado robar, porque en tu corazón, si la palabra dice que si somos luz, vamos a andar en la luz. No, la luz y las tinieblas, no hay comunión. O sos luz o sos tinieblas, no hay un punto medio. Luz o tinieblas. Entonces todas las personas que dicen que es pesado honrar a los padres, no robar, no matar, eso es pesado, eso es para antes. Jesús la clavó en la cruz, ahora nosotros somos libres porque vivimos en la gracia. ¿Por qué? Porque vivimos en la gracia, ahora podemos pecar. En ninguna manera, dice la palabra. Entonces, si vos te parece que es pesado guardar los mandamientos, eso que es simple, es porque andás en tinieblas, no andás en luz. Lamento decirlo, pero es así. Entonces, y ahora me pueden decir, no, porque ahora que tenemos que guardar, hacer sacrificios y matar animales. No, señores, porque cuando uno no quiere obedecer a Dios, pone excusas. Pone excusas. No, es que yo tengo que... Es que mi padre murió y sígueme, le dijo Yeshua. Es que tengo que entrar a mi... Déjalo que... Cuando uno pone excusas es porque no quiere obedecer. Es porque está amando más las tinieblas que la luz misma. Hoy no vamos a sacrificar animales. ¿Por qué? Porque Yeshua fue el Cordero. Yeshua cumplió y es el sumo sacerdote ahora. Si ustedes pueden leer la palabra de Dios, Caifás rompió sus vestimentas, él rompió con el sacerdocio, y eso era algo que no se podía hacer un sacerdote, no podía rasgar. Al momento que él rasgó sus vestiduras, el sacerdocio levítico y todas las ceremonias que se hacían en el templo ya dejó de efectuarse, y Yeshua las hace en el templo celestial. Por eso nosotros no hacemos sacrificio. Pero nosotros, ahora hay leyes, obedecer a nuestros padres, honrarlo, no mentir, no robar. Lo podemos cumplir perfectamente porque eso lo podemos hacer en cualquier lado del mundo, donde quiera que estemos. No necesitamos un templo, porque nosotros somos el templo. Entonces, si estás poniendo excusas para no guardar, no obedecer, no
vas a seguir siendo esa oveja perdida ahí, comiendo yuyo, comiendo chilca, como le decimos acá en Uruguay. Y te vas a enfermar. Pero piensen ahora, la pregunta que hacía Yeshua nos hace: ¿me amas? Bueno, come mis pastos, come mis mandamientos. Parece que en ella encontramos y tenemos vida eterna, dice. De ella, toda su palabra habla de Él, del amor que Él tiene con nosotros, del amor que Él es como pastor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces debemos amar eso, no pongas más excusas. Y lamento decirte que si seguís poniendo excusas, sos y estás en tinieblas y no vas a andarse en luz. Y bueno, y quiero que para concluir en esto de las ovejas, de bendecir, nuestra misión es bendecir a los demás. Abrazo, una palabra de aliento, ayudar a aquel que está caído, porque nosotros también somos a veces ovejas medias complicadas. Somos ovejas que Yeshua dice, solo Él teniendo paciencia con nosotros, ¿no? Y nosotros también tenemos que tener paciencia con los demás. Y una de las cosas que me gustó de leer sobre las ovejas, dice que las ovejas también, la alimentación de ellas son a base de pasto y a base de cereales, para que sea buena la digestión. Pero también tiene una alimentación a base de sal. Dice que los pastores le ponen como bloquecitos de sal y ellas lamen. ¿Para qué es eso? Dice, para ayudar a el crecimiento del desarrollo de los corderos y de las ovejas, ¿no? Para que ellas puedan tener minerales. Y la palabra en Mateo 5 nos dice, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la sal. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nosotros necesitamos que la gente que pueda abrevar nosotros el terrón, como no de azúcar de sal. Somos nosotros acá en la tierra, para aquellas ovejas que necesitan el crecimiento y el desarrollo espiritual. De esa manera nosotros vamos a bendecir a otros. Y en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Necesitamos que nuestra palabra dé vida, ¿no? Acá mi suegra que no puede consumir, o mi suegro no puede consumir con sal. ¿Verdad que es diferente la comida con una buena sal? La diferencia con una comida que no tiene sal, si no está condimentada, es diferente, ¿no? Entonces Dios nos está enseñando que vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, la palabra que predicamos acá es que ustedes van a ser bendecidos por guardar sus mandamientos. Van a ser bendecidos y guardados. Ya somos salvos por gracia, por medio de la fe en Yeshua. Pero ahora, si nosotros decimos que lo amamos, si me amáis, guardad mis mandamientos, vamos a andar comiendo los pastos que Él quiere. Y los pastos que Él quiere no va a ser que nos empachemos, como decimos acá, que nos caiga mal al hígado, ¿no? Porque pasa que mucha gente se siente cargada porque los pastores hacen mandamientos que no se pueden depilar, no se pueden cortar el pelo, no se pueden teñir, no pueden hacer esto, no pueden... Todo es pecado. Cuando Dios, sus mandamientos son ligeros, no son pesados, no son gravosos. Entonces Dios te está diciendo una vez más, come de mis pastos, esto es liviano. Y pensaba yo, me decían otra de las cosas, perdón que hoy estoy, pero hay mucha gente que está escuchando y cree que no puede cumplir. No, los mandamientos son muy pesados y nadie puede y pudo cumplir los mandamientos. ¿Cómo Dios, siendo sabio, perfecto, va a dar unos mandamientos? Imagínense en Dios, voy a dar unos mandamientos que son muy pesados y nadie los podrá llevar. Imagínense en Dios así, ¿no? Y ve que nadie los puede cumplir.
vieron que yo sabía que ustedes no iban a cumplir, ahora voy a mandar a mi hijo Jesús. Y con él ustedes no van a tener necesidad de cumplir la ley. Estoy ahí haciendo una historia, ¿no? Porque es lo que yo me imagino que la gente piensa. Siendo él, que sabe todo, no va a mandar una carga. Nos sacó de Egipto, que eran esclavos, para darnos otra esclavitud, ¿no? Lo que éramos esclavos del pecado. De eso nos hizo libre. Dios nos dio los mandamientos para que andemos en libertad. Yeshua nos enseñó, nos dio el Espíritu para que podamos comprender, nos dio su luz para que podamos comprender de qué estaba hablando, para que podamos llevarlo. Porque somos débiles, sí, obvio, somos débiles. Y a veces nos cuesta, porque amamos más las tinieblas que la luz. Pero Él, si nosotros le pedimos la luz, su Espíritu, vamos a poder guardar sus mandamientos. Amén. Y si en algo nos equivocamos, y si en algo decimos, no se puede cumplir todos los puntos y rompes uno, tenemos un abogado que se llama Yeshua. Y esto no es para decir que ahora tenemos libertad para pecar porque Yeshua nos perdona y es nuestro abogado, no, porque dice que Él no va a tomar inocente como inocente al que es culpable. Entonces, cierro con esto. Yeshua te quiere bendecir su vida y quiere que pastes sus alimentos. Amén. Y te pregunta, ¿me amas?